En Lucas capítulo 5, versículo 32, dijo el Señor Jesucristo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino Jesús, a hacer un llamado, a hacer un llamado a las personas para que puedan cambiar su manera de vivir, para cambiar su manera de pensar. Pero cuando él estaba entre la gente, pues había muchos que se sentían buenos, había muchos que se sentían que no eran tan malos, quizás se comparaban con los demás y decían, yo estoy bien, yo no necesito arrepentimiento. Y bueno, Jesús les aclara, no vengo a llamar a personas que se sienten bien, no vengo a llamar a personas que se sienten justos, sino a personas que se dan cuenta de que hay algo mal en sus vidas que tiene que cambiar. En Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y luego les dice en el versículo 24, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y aquí nos dice, considera los cuervos, en el versículo 24. Aquí tenemos una imagen de un cuervo. La podemos ver por un instante. Vemos este animalito, vemos esta ave, porque Jesús nos dijo, considéralos. Y te dice, ese cuervo no siembra, no ciega, no tiene despensa, no tiene granero, y Dios lo alimenta. Dios se encarga de que él pueda nacer, de que pueda crecer, de que pueda vivir. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Aquí está el cuervo. Y aquí tenemos una imagen de una familia. Bueno, lo que Jesús está diciendo, que estas personas, que el ser humano delante de Dios tiene un mayor valor que este animalito. Sin embargo, este animalito, Dios lo cuida, Dios le da toda su provisión y nos pide, considéralo, míralo, date cuenta que yo me preocupo por él. Y la pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Es un llamado a que meditemos, a que analicemos y que podamos entender que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dice, considera los lirios, una imagen de los lirios. Qué bonito se ven. ¿Y qué nos está diciendo? Que si Dios los viste de esa manera, que hoy están en el campo y mañana ya está marchito,
¿cuánto no tendrá mayor cuidado de nosotros? En el 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo capítulo 6, versículo 33 y 34 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Buscad primeramente. Significa que la prioridad en tu vida debe ser Dios, su voluntad, su gobierno, su plan. Esto no significa que ignoremos nuestras necesidades, sino que pongamos a Dios en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios. Se refiere a reconocer a Dios como rey, obedecerlo, someternos a su dirección y participar en lo que Él está haciendo en el mundo. Buscar involucrarnos, buscar interesarnos en el reino de Dios, en lo que a Dios le interesa. Como aquella vez que Jesús, cuando sus padres lo buscaban, después de que lo encontraron y le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, él estaba buscando el reino, él estaba interesado, él estaba atendiendo los negocios de mi padre, fue lo que dijo. Pero no solamente nos dice aquí en Mateo que busquemos el reino de Dios, sino también su justicia. ¿Qué significa esto? Que busquemos vivir de acuerdo a los principios de Dios, a la honestidad, a la integridad, al amor al prójimo, a la rectitud moral y a una justicia verdadera. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos promete que si ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades materiales, el alimento, el vestido, etcétera. No nos hace una promesa de ser millonarios, sino nos hace una promesa de que todas nuestras necesidades serán suplidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué significa no vivir con angustia excesiva pensando en lo que podría pasar en el futuro? Realmente eso desgasta y trae como consecuencia que no podemos disfrutar lo que tenemos presente. Porque el día de mañana traerá su afán. Cada día está lleno de retos, de dificultades y de problemas. Y el llamado de Jesús aquí es que nos preocupemos, solamente atendamos lo del día de hoy. Preocuparnos antes de tiempo por el futuro
trae como consecuencia principalmente la inquietud y nos quita la paz. Basta cada día su propio mal. Es esto que acabo de mencionar, es enfocarnos en el presente, porque hay los propios desafíos para el día de hoy. Vivir un día a la vez y en cada momento estar confiando en Dios, que Él nos va a ayudar a enfrentar todo, el presente y lo que está por venir. Quise buscar estos términos para poder tener más claro este mensaje. El término afanado o afanada proviene del participio del verbo afanar, que significa trabajar con gran esfuerzo o dedicación. Se utiliza para describir a alguien que está lleno de afán, es decir, que muestra un intenso deseo o desempeño en realizar una tarea. Esta palabra refleja una actitud entusiasta y comprometida donde la persona se entrega por completo a sus objetivos, mostrando así su dedicación y esfuerzo. En otras palabras, una persona que tiene afán se entrega por completo a sus objetivos. Una total dedicación, un total esfuerzo. De entrada se mira muy bien, de entrada se ve como una persona entusiasta y comprometida. El problema es que está muy preocupado, está muy ansioso por lo que habrá de venir por el día de mañana. No te preocupes, es una expresión reconfortante que se emplea para calmar a alguien que se encuentra angustiado o inquieto por alguna situación. Con esta locución se busca transmitir que no es necesario que la persona se angustie, ya sea porque el asunto carece de relevancia, está siendo atendido o simplemente no se puede resolver en ese momento. Algunos sinónimos de esta expresión son no te agobies, no te estreses, no te inquietes, no te angusties, no te apures. Otro término, no estar en ansiosa inquietud, significa no vivir con preocupación excesiva ni con una sensación de intranquilidad constante. Es estar libre de esa tensión mental que provoca nerviosismo o angustia y poder mantener calma, paz interior y confianza sin dejar que el miedo o la incertidumbre dominen tus pensamientos. Las gentes del mundo, personas que no conocen a Dios ni confían en Él, no tienen la confianza de que alguien más poderoso cuida de ella y provee sus necesidades. Las gentes de este mundo dependen solo de sí mismas y eso genera miedo al perder el trabajo, enfermarse o enfrentar problemas inesperados. Las gentes del mundo no tienen una visión eterna, sino que todo su sentido de seguridad dependen de cosas temporales, del dinero, de la salud, del éxito, y eso inevitablemente causa preocupación constante. Por eso Jesús enseña que las gentes del mundo se afanan y se inquietan, mientras que sus discípulos pueden vivir en paz y confianza, sabiendo que su Padre Celestial proveerá. Pudiéramos hablar del trabajo y de la economía, tener miedo de perder tu empleo y no poder pagar las cuentas. Buscar el reino de Dios, primeramente, es mantener integridad en el trabajo, hacerlo bien, hacerlo con excelencia, con honestidad, confiando en que Dios honra el esfuerzo honesto. Es que no nos obsesionemos con el futuro,
con preguntas angustiantes: ¿y si me corren? ¿Y si no hay dinero? Haz todo lo posible hoy y descansa en que Dios proveerá mañana. Otra de las causas por las que podemos estar en ansiedad, temas de salud, tener miedo a enfermarnos, a que un familiar se nos enferme. Primeramente, lo que tenemos que hacer es ser responsables, cuidarnos, pero no preocuparnos porque qué sucederá si algún familiar o si nosotros mismos enfermamos. En temas de la familia y de los hijos, una preocupación constante por el futuro de los hijos, sus escuelas, sus amistades, su fe. Basta cada día su propio mal. Enfocarnos el día de hoy es tener una prioridad en enseñarles valores, enseñarles del amor de Dios, del reino de Dios, de su amor, de su honestidad, de su respeto, en lugar de estar angustiados por lo que todavía no ha pasado. Es mejor dedicar tiempo hoy para estarlos formando en amor y en fe, confiando en que Dios los va a guiar cuando crezcan. En los temas, por ejemplo, de inseguridad social o de violencia, un problema real es el temor, el miedo al salir a la calle, el futuro, qué va a ser de nuestro país, qué va a ser de nuestra ciudad, cuando lo que se nos pide es busca el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es orar por nuestra ciudad, apoyar lo bueno, mantenernos firmes en la fe, hacer lo que esté a nuestro alcance, precauciones sensatas, pero sin vivir paralizado por el temor de todo lo que podría ocurrir mañana. También es muy importante que veamos lo siguiente, porque este mensaje no es un llamado a ser flojos, a no hacer la parte que nos corresponde. Veamos en Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En esta parte de la escritura se nos enseña a planear, a trabajar con constancia y no depender de otros, aprendiendo de la naturaleza misma, como las hormigas, a ser provisores. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 versículo 10, 11 y 12 dice: porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque vimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Lo que Jesús nos está enseñando y lo que la Biblia nos enseña es que tenemos que trabajar, está claro, que tenemos que dedicarnos y cumplir con nuestras responsabilidades, hacer el trabajo y hacerlo bien, está muy claro, que no debemos de andar de ociosos, que debemos de aprovechar, inclusive cuando hay tiempos buenos de trabajo, aprovecharlos,
porque pueden venir tiempos difíciles, tiempos complicados. Volviendo al primer versículo con el que iniciamos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Reconocer el adulterio, la fornicación, las mentiras, el robo, la idolatría, el mentir, el no amar a Dios, el deshonrar a los padres. Quizás todos nos quede claro ese tipo de pecado, pero la ansiedad y el afán no es una emoción pasajera, es una expresión de una profunda falta de fe en Dios. Cuando vivimos ansiosos, afanados y preocupados, la realidad es que estamos poniendo toda nuestra confianza en las circunstancias y no en el cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. Cuando vivimos de esa manera, realmente nos olvidamos de lo que estamos viendo, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo que debiera de ser una añadidura que vendría por consecuencia, donde Él nos promete que cuidaría de nosotros, nosotros lo tomamos como lo invertimos. Es como si dijéramos, nosotros primeramente queremos las añadiduras y quizás si me añades todo lo que yo necesito, lo que yo quiero, quizás busque el reino, quizás busque tu reino y tu justicia. Pero ese no es el orden correcto. El orden es que busquemos primeramente el reino de Dios. La ansiedad es un pecado porque refleja idolatría. Cuando permitimos que el miedo, la incertidumbre, la preocupación gobiernen nuestro corazón, estamos reemplazando a Dios con las cosas que Él mismo nos ha enseñado a dejar en sus manos. Por eso es muy importante reconocer esto como pecado, porque si no lo vemos así, ¿cuándo vamos a cambiar? Al decir Él, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ha venido a llamar a personas que se dan cuenta que esa falta de fe y esa falta de confianza, esa falta de interés por el reino de Dios, es algo que ofende, que lastima a Dios. No anoté los textos aquí en las diapositivas del mensaje, pero sí busqué varias donde vemos que cuando las personas dudaban de Jesús, les faltaba fe, Él mostraba una indignación. En Mateo 8:26 dice, Él les dijo, por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Jesús se sorprende, incluso reprocha a sus discípulos su falta de fe frente a la tormenta, aunque Él estaba ahí con ellos. Con esto vemos que la desconfianza ofende al Señor porque implica olvidar quién es Él y lo que Él puede hacer. No, Él no se molestó porque lo hayan despertado. Él les reprochó que no tuvieran fe, que no pusieran su confianza en Él.
Cuando Pedro camina sobre el agua, dice, al momento Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué sucedió? Pedro comenzó a hundirse cuando apartó la mirada de Jesús y se llenó de temor. Jesús le reprende dejando claro que la duda y la falta de confianza en su poder le desagradan. En otra ocasión les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Otra vez ante el peligro los discípulos actuaron como si Jesús no pudiera salvarlos. Esto indignó a Jesús porque demuestra que no confiaban realmente en él a pesar de haber visto sus milagros. En el camino de Maús, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tras la resurrección, los discípulos todavía dudaban. Jesús los llamó insensatos por su falta de fe en lo que ya estaba profetizado. Esto demuestra claramente que la incredulidad hiere el corazón de Dios. La falta de fe no es algo sin importancia. Jesús mismo se indignó, reprendió y corrigió a quienes dudaron porque la incredulidad es un pecado que ofende a Dios. Él espera de nosotros confianza plena y constante en su poder y en su cuidado. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Cuando nosotros vivimos de esa manera, no es algo que yo me imagine, es algo que Jesús está diciendo, las gentes del mundo son los que viven de esa forma. Eso déjala para una persona que no tiene esperanza, que no conoce a Dios, que, digo, ¿cuántas personas al día de hoy se consideran personas ateas? Se consideran que no creen en Dios, pero también cuántos se consideran creyentes, se consideran cristianos, pero viven de, como si Dios no existiera. ¿Y en qué categoría les está diciendo Jesús a los discípulos? Los está comparando como las gentes del mundo, gente que no conocen a Dios. La gente del mundo es normal que busque esas cosas, porque no tienen confianza que alguien más poderoso los pueda cuidar y proveer las necesidades, porque dependen solamente de sí mismos. Y al depender de sí mismo, dices, ¿qué va a ser de mí cuando yo no pueda trabajar? ¿Qué va a ser de mí cuando me enferme? ¿Qué va a ser de mí cuando se vengan todos estos problemas? Las gentes de este mundo no tienen una visión eterna, solamente ven lo que pueden hacer aquí. El crecimiento económico aquí en la tierra, la provisión aquí en la tierra. Todo, o sea, como si fueran eternos, pero en esta tierra, cuando todos estamos conscientes de que tarde que temprano nos vamos a enfrentar al evento de la muerte y de ahí ser juzgados por Dios. Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, pero si nos damos cuenta, desde que Jesús vino a esta tierra, ya les estaba advirtiendo, ya les estaba enseñando a sus discípulos. Si tú realmente quieres vivir una vida plena en Jesús, medita en esto, meditemos en esto, o sea, cómo estamos enfrentando nuestro diario vivir.
¿Hasta qué punto nos angustia el día de mañana? Y quiero dejar muy en claro, ya lo vimos con unos versículos ahí, no es que debemos de ser personas que vivamos al ahí se va, que no piense, sino más bien que tenga una confianza en Dios, que Él es el que va a proveer. ¿Cómo controlas todas las situaciones externas, las que están fuera de tu control? Las políticas, los gobiernos, las guerras, las maldades, los cambios económicos. ¿Cómo controlar todo eso? No hay forma, no hay manera. ¿Cómo tener control de las nuevas enfermedades, de pandemias, de epidemias? ¿Cómo tener control de todo eso? No hay forma, pero Dios quiere que tengamos una confianza plena en Él. Y si hoy, en este día, nos damos cuenta que hemos vivido en mucha ansiedad, en mucha inquietud, en desesperación, es tiempo de hacer un alto, es tiempo de arrepentirse y decir, Dios, perdóname por esto, porque no he puesto toda mi confianza plena en ti.